Hola amigos, en videos anteriores he hablado sobre qué es la elasticidad de la demanda, cuáles son sus casos extremos y algunos secretos para comprenderla mejor. Pero no es posible terminar este tema de la elasticidad directa entre la demanda y el precio sin darte la fórmula mágica para enfrentarte a todos los problemas de elasticidad de la demanda al precio. Ya definimos la elasticidad como el cambio porcentual de la demanda con respecto al cambio porcentual del precio. Y en una curva de demanda como esta, donde tenemos un punto 1 y un punto 2, podríamos calcularla como el cambio entre Q2 y Q1 respecto al cambio de precios de P2 a P1, tomando 1 como pivote, o sea, los cambios respecto al precio y a la cantidad del punto 1. Siempre tomamos el punto 1 como referencia. Pero ¿qué pasa si en vez de tomar el punto 1 tomamos el punto 2? Entonces la elasticidad en el punto 2 sería Q1 menos Q2 sobre Q2, porque ahora el punto de referencia es el 2. Y P1 menos P2 sobre P2, porque ahora el punto de referencia va a ser el 2. Y hacemos los mismos cálculos porcentuales y veamos si hay alguna diferencia. ¿Qué pasa cuando tomamos como referencia el punto 1? Hay un cambio en la demanda de 5 a 10 viajes, que es un 100%. El número de viajes aumenta de 5 a 10, entonces aumenta un 100% respecto a 5. Entonces E1 es un 100% de cambio en la demanda y el precio varía de 20 a 16, es decir, cambia $4 en 20, que es un 20% de 20. Se reduce el precio en un 20% y eso nos da una elasticidad de menos 5. Pero ¿qué pasa cuando la calculamos con respecto a 2? El cambio en la demanda va de 10 a 5. Es decir, hay una reducción del 50%. Entonces E2 es una reducción del 50% cuando el precio varía de 16 a 20. Es decir, el precio aumenta 4, que es un 25% de 16. Es decir, el precio aumentó un 25% y la demanda se redujo a la mitad. Entonces esto nos da menos 2. Entonces, ¿cómo así que? ¿Qué pasa si la elasticidad en el punto 1 es menos 5, pero la elasticidad en el punto 2, mirando hacia 1, es menos 2? Entonces tenemos que la elasticidad entre dos puntos no es igual cuando la calculo respecto al punto 1 que cuando la calculo respecto al punto 2. Entonces algunas personas dijeron, bueno, hagámoslo respecto al punto medio. Y entonces calculémosla como una elasticidad media que sería Q2 menos Q1, pero ya no lo voy a referir ni a la demanda del punto 1 ni a la del punto 2, sino a la demanda promedio del punto intermedio que está aquí. Y dividámoslo entre la variación de precios, pero ya no respecto al precio de un extremo, sino al precio promedio. P1 más P2 sobre 2. Entonces veamos qué nos da de esa manera. Q2 menos Q1
es 10 menos 5, 5. El promedio de las dos demandas es 7.5. La resta de precios, 16 menos 20 da menos 4. Y el precio promedio es 18. Entonces hagamos esas operaciones. 18 por 5 da 90. Y 4 veces 7,5 da 30. Entonces esto nos da menos 3. Entonces la elasticidad en un extremo es menos 5, en otro extremo es menos 2, pero la elasticidad del punto medio es menos 3. Entonces eso llevó a plantearse que para hallar la elasticidad no es bueno coger puntos que estén muy separados, porque la elasticidad empieza a perder precisión, porque varía de punto a punto. Entonces surgen dos conceptos. Uno es la elasticidad punto y otro es la elasticidad arco. Entonces la elasticidad punto es coger esta ecuación original y expresarla como una derivada en el punto. Es decir, que la elasticidad es la derivada de Q con respecto a P por P que pasa arriba sobre Q. Entonces, si tenemos la curva de la demanda, podemos derivarla y multiplicarla por P sobre Q, y de esa manera hallamos la elasticidad en cualquier punto. Eso se llama la elasticidad punto. Pero otra forma, y es la fórmula mágica, es que si yo quiero saber entre dos puntos cuál es la elasticidad con bastante precisión, se trata de asimilar esta expresión o esta expresión punto a una fórmula que se adapte a un segmento. ¿Cómo hacemos eso? Esta expresión de elasticidad punto la vamos a reescribir de la siguiente manera: de Q sobre Q sobre dP sobre P. Por el cálculo elemental sabemos que de Q sobre Q es la derivada del logaritmo natural de Q, y de P sobre P es la derivada del logaritmo natural de P. Entonces, eso nos permite hacer una aproximación que es lo que vamos a llamar elasticidad arco, que sería el diferencial de los logaritmos de Q sobre el diferencial de los logaritmos de P. Y eso lo podemos expresar como el logaritmo natural de Q2 menos el logaritmo natural de Q1 sobre el logaritmo natural de P2 menos el logaritmo natural de P1. Entonces, para este ejemplo, podríamos calcular la elasticidad de este arco como el logaritmo natural de Q2, que es 10, menos el logaritmo natural de Q1, que es 5, sobre el logaritmo natural del precio 2, que es 16, menos el logaritmo natural del precio 1, que es 20. Y eso nos da que haciendo las operaciones nos da menos 3.1. ¿Recuerdan que la elasticidad en el punto 1 nos daba menos 5, que la elasticidad en el punto 2 nos daba menos 2, que la elasticidad en el punto medio nos daba menos 3,
pero calculándola con la fórmula mágica de la elasticidad arco nos da menos 3.1, que teóricamente es mucho más precisa porque sale de la misma ecuación de la elasticidad punto. Entonces, de esa manera podemos resolver cualquier problema de cálculo de elasticidad utilizando la aproximación de elasticidad arco. Creo que con esto pues podemos enfrentar los diferentes problemas que tienen que ver con la elasticidad en los diferentes mercados y sobre todo en el tema de transporte. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video para hablar de las elasticidades cruzadas y elasticidades del ingreso.